En este video dibujaré a Baba Chops en 5 estilos diferentes de caricaturas famosas. Quédate para averiguar el resultado final. Hola Insomnes y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hola. El día de hoy con un video dibujando, en esta ocasión a la peculiar Baba Chops de Poppy Playtime en 5 estilos diferentes de caricaturas y videojuegos. Pues probablemente ella sea uno de los villanos principales del próximo capítulo 4. Si les gusta este tipo de videos, no olviden apoyar mucho dejando su like, y si les gustaría ver a otro personaje en distintos estilos, deben decírmelo. Además, si mencionan los estilos de caricaturas o películas que les gustaría ver, me ayudarían mucho. Y recuerden, cualquier comentario ayuda a que el algoritmo de YouTube dé más apoyo al canal. Me di cuenta de que más del 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas al canal, por lo que no olvides tocar el botón de suscripción. Este video fue sugerido primero en los comentarios por Zero Gaming XD, así que sin más espera, ¡allá vamos! El primer estilo que escogí fue uno de los más extraños, Bob Esponja. Decidí crear esta versión de Baba Chops como una oveja que decidió ir a vivir a fondo de bikini, muy similar al caso de Arenita, por lo que ella será mi principal inspiración. Ya que obviamente un mamífero como Baba Chops no puede respirar bajo el agua, le pidió amablemente a Arenita que le hiciera un traje submarino como el de ella, por lo que partes como las botas serán prácticamente iguales a las de la ardilla. Aún así, el diseño del traje está más inspirado en el de Baba Chops, comenzando por incluir un gran emblema de calavera del lado izquierdo del traje. El rostro de Baba será muy similar también al de Arenita, pues ambas tienen orejas pequeñas y un gran par de dientes centrales. Los ojos saltones y expresivos son un elemento esencial en los personajes de esta caricatura, por lo que esta versión de Baba los tendrá incluso un poco más grandes que Arenita. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Para agregar el color utilicé tonos sólidos simples y sin sombras, pero aproveché para cambiar el color de algunas líneas del contorno, sobre todo en el pelaje de Baba Chops, además de añadir el indispensable casco submarino para el traje de esta oveja. Yo creo que Baba Chops se llevaría mejor con Calamardo que con Bob Esponja. Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El siguiente estilo es el de los Looney Tunes, una caricatura muy clásica y que prácticamente todas las personas conocen, pues todavía en la actualidad se sigue viendo a personajes como Bugs Bunny o el Pato Lucas. Para poder hacer a Baba Chops busqué como referencia personajes similares, pero no pude encontrar muchas ovejas, por lo que mi referencia principal fue el perro George, ya que me pareció que tenía una complexión similar a uno de estos animales. El cuerpo lo hice más pequeño, pues Baba Chops y los otros Nightmare Critters son mayormente peluches de pequeño tamaño. Un detalle curioso es que al principio no sabía que Baba Chops era una mujer, y me sorprendí al descubrirlo, así que me pareció gracioso incluir este detalle haciendo un diseño neutro que pudiera sorprender a los demás Looney Tunes al momento de descubrir que Baba Chops es mujer. Yo sí me sorprendería con esa gran revelación. Antes de comenzar con el color realicé pequeñas correcciones en el dibujo. Al momento de darle color utilicé los mismos tonos que la Baba Chops original, pero un poco más apagados, para darle esa apariencia de caricatura antigua. Igualmente no incluí sombras en este estilo, pues era raro verlas en estas caricaturas. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El tercer estilo es el de Peppa Pig, un estilo de caricatura que solo había utilizado una vez antes.
Ya que este estilo es muy limpio, con líneas muy definidas y curvas suaves, decidí hacerlo en mi computadora, para poder darle un acabado más similar. Los brazos y las piernas son líneas sencillas y rectas. En este estilo no hay mucho detalle en los vestuarios o el cuerpo, pero no fue problema ya que Baba Chops también tiene un diseño bastante sencillo. Mi principal referencia fue Susie, pues ella también es una oveja. Sin embargo, no tiene lana, a diferencia de Baba Chops, por lo que agregué una especie de melena de lana alrededor de su rostro y el mechón central sobre sus ojos para darle la apariencia de Baba. Finalmente, el único detalle llamativo en este diseño es el collar de calavera que Baba tiene, el cual rediseñé para que fuera más similar al estilo de dibujo infantil que tiene Peppa Pig. Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y ahora, una pausa para aprender. Trasquilar. Cortar el pelo sin orden y sin cuidado, generalmente hablando de animales con vasto pelaje o lana. Ejemplo: el trabajo favorito del granjero era trasquilar a las ovejas. Me asusté cuando vi que mi perro volvió trasquilado de su visita al veterinario. Fin de la pausa. El siguiente estilo de este video es el de Sonic the Hedgehog. En este estilo la mayoría de los personajes tienen una complexión similar, por lo que me basé principalmente en Sonic para hacer esta versión de Baba. A pesar de que Baba Chops no lleva zapatos ni guantes, tiene una marcada diferencia de color en sus manos y pies, por lo que decidí interpretar esta diferencia de color como sus zapatos y sus guantes blancos en este estilo. Las manos y los pies de los personajes en este estilo son muy grandes comparadas a las extremidades. Baba Chops no tiene un hocico diferenciado como Sonic y sus compañeros. Sin embargo, me pareció que debía incluir este elemento de todas formas, pues así mantiene más parecido con los personajes de este videojuego. Obviamente, uno de los elementos más icónicos en el estilo de Sonic son los ojos grandes, generalmente unidos por el centro, aunque tomé como referencia los ojos de personajes femeninos como Cream, que sí tienen sus ojos separados. La Baba Chops original va sin ropa, pero en el estilo de Sonic se ve algo rara. Antes de comenzar con el color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Este estilo es más complejo al momento de darle color, pues tiene muchas sombras en todos los elementos del cuerpo, por lo que dividí cada segmento de Baba Chops para poder colorearlos por separado, y usé tonos de color con degradados, además de que añadí más sombras externas a cada parte de este diseño. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo es el del querido Five Nights at Freddy's. Ya que los Nightmare Critters son personajes pequeños en general, decidí basarme en el animatrónico más pequeño que se me ocurrió, el tierno Helpy. Decidí que esta versión de Baba pudiera ser una compañera de Helpy, como su pareja al momento de aparecer en pantalla, por lo que las proporciones de su cuerpo son muy similares. No creo que Baba Chops sería un animatrónico amigable. Una de las diferencias más notorias es que Baba Chops tendrá su símbolo de calavera incorporado en su barriga, a diferencia de los botones y el corbatín de Helpy. La otra diferencia ampliamente notoria es la lana de Baba Chops, la cual incluí en 3 segmentos separados que rodean la cabeza de este pequeño animatrónico. Decidí basar sus orejas en las de Foxy, pues las orejas circulares de Helpy no me convencían para un animatrónico oveja. Antes de comenzar con el color, realicé algunas correcciones al dibujo. Darle color fue muy parecido al estilo de Sonic, pues también incorporé sombras y degradados en el color. La paleta de colores de Baba Chops es muy reducida, y casi todos los diseños de este video terminaron convertidos en dibujos en blanco y negro, y este no fue la excepción.
ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y esa fue la siniestra Baba Chops en 5 estilos diferentes de caricaturas y videojuegos. ¿Cuál fue su favorito? ¿Y cuál creen que es el que quedó más similar a su fuente original? Mis favoritos fueron el de Bob Esponja y el de Peppa Pig, pues creo que encajan bastante bien en sus universos. Si les gustaría ver a otro personaje en varios estilos de dibujo, no olviden apoyar mucho este video, dejando su like y compartiéndolo. Y mencionen en los comentarios a qué personajes y en qué estilos les gustaría verlos. También pueden ver mis videos pasados de esta serie donde ya he dibujado a personajes como Huggy Wuggy y Dog Day. Si llegaste hasta esta parte del video, te lo agradezco. Ahora mismo aparecen en pantalla varias de las personas que comentaron la palabra secreta del video pasado. Si quieres participar, deja un comentario que incluya la palabra Lana entre paréntesis y seleccionaré a varias personas para que aparezcan en el próximo video de dibujos. Le daré prioridad a los comentarios más creativos. Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas por Instagram o al correo que aparece en pantalla. Y eso fue todo por el video de hoy. No olviden dejar su like si les gustó y suscribirse al canal para no perderse más videos como este. También pueden hacerse miembros del canal para apoyarme mucho más, desde el botón unirse que aparece abajo del video o dejar un super gracias. Los miembros del canal obtienen acceso a todos los dibujos que hago para mis videos en máxima calidad, votaciones exclusivas, tu nombre al final de todos los videos y contenido adicional en el que muestro con más detalle cómo hago mis proyectos. De igual forma me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. ¡Hasta pronto! Adiós.